Compañeros de Colombia, Ecuador y Perú, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión del curso sobre transición ecológica justa, empleos verdes y azules. Esta sesión trata sobre políticas para una transición ecológica realmente justa en el sector agrícola y tenemos nuevamente al profesor Carlos Granados, quien va a dirigir la sesión. Profesor Granado, lo dejo con el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Gracias también a cada uno y cada una de ustedes por nuevamente estar aquí el día de hoy. Lo que sucede es que cuando hablamos de transiciones justas, hay un elemento que suele ser común y es que hablamos sobre números fríos, número de empleos, número de reconversiones laborales, números, 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 pero nos olvidamos que detrás de todo esto hay seres humanos, hay personas con historias de vida, hay personas con sueños, hay personas con necesidades en los territorios. Y cómo las políticas públicas deben entrar a entender todos estos elementos es algo sumamente importante, porque no sé si tuvieron oportunidad de ver el video que les sugerí como parte del trabajo en casa que teníamos la semana pasada, en donde hablamos de que si la pregunta es, ¿podemos detener individualmente el cambio climático? La respuesta es no. No existe la forma de que yo con ahorrar menos agua me baño más rápido. Habrá gente que diga, bueno, entonces nos vamos a bañar de a dos para ahorrar agua por el cambio climático. Otras personas dirán, gestionamos mejor los residuos. Otras personas tendrán muchas medidas, pero individualmente no lo vamos a hacer. Solo lo vamos a hacer de manera colectiva. Y lo colectivo es político. Y así como existen acciones políticas desde los grupos, como los grupos sindicales, existen también acciones políticas enmarcadas en la política pública que requieren de una participación colectiva y de esfuerzos colectivos. Así es que el día de hoy vamos a entender un poco esa sinergia entre la política pública, entre la colectividad, pero un enfoque muy importante y es un enfoque diferencial. Enfoques diferenciales porque no todos los segmentos poblacionales asumen la transición de la misma forma. Una madre soltera que tiene que cuidar a sus dos hijos no enfrenta los mismos retos que un joven de 18 años que necesita encontrar su primer empleo y nadie le da trabajo porque no tiene experiencia, pero no gana experiencia porque nadie le da trabajo. Y no es lo mismo que una persona que estaba 3 años de jubilarse, cierran la mina y le dicen, se acabó el trabajo. Y mi jubilación, no sé qué vaya a pasar. Entonces, precisamente, estos enfoques diferenciales son los que nos permiten entender de una manera más profunda las colectividades y cómo estos elementos deben integrarse dentro de las políticas públicas que están reglamentando y orientando los esfuerzos nacionales de transición justa. Entonces, mi estimado Hernán, si me colaboras por favor con la siguiente diapositiva, muchísimas gracias. La idea es que hoy podamos ver una breve conexión, una evaluación de cómo sienten el proceso, cómo se ha llevado, qué piensan ustedes, revisión de los trabajos en casa, he recibido algunos y no todo el mundo ha tenido ocasión de entregar sus trabajos, entonces también quisiera que tomemos un momentito para hablar sobre eso, retomar elementos de la sesión anterior para luego abordar con todo la sesión del día de hoy, que ustedes se sientan libres de expresar sus preguntas y comentarios, explicarles el trabajo en casa y tener el cierre del espacio. Entonces, atendiendo pues a este orden del día, dando un vistazo a los trabajos que ustedes nos compartieron, ustedes se preguntarán por qué nos ponen a hacer esto, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer el contenido gráfico que les solicité por medio de un diagrama, por medio de un mapa conceptual, por medio de lo que ustedes quisieran en la libertad de expresión que tienen sobre las ideas, desarrollamos algo que se llama pensamiento sistémico. ¿De qué se trata el pensamiento sistémico? En la sociedad, muchas cosas tienen que ver con muchas cosas. Por ejemplo, una cuestión que pasó aquí en Nariño, al sur del país, es que implementaron una ley en donde prohibían cocinar con carbón, porque el carbón genera mucha ceniza y afecta respiratoriamente a las personas que cocinan con carbón. Resulta que aquí en el sur del país es muy común comer cuyes y esos cuyes los hacen al carbón. Entonces, como prohibieron cocinar con carbón, los restaurantes que vendían cuyes rostizados al carbón
ya no los podían hacer al carbón, entonces dejaron de comprar cuyes. Y entonces las personas que vendían, criaban y vendían cuyes, bajaron su producción porque ya no les compraban tanto y entonces la gente que vendía la comida para los cuyes también dejó de vender. Entonces usted dirá, ¿qué tiene que ver un agricultor de plantas para alimento para animales con prohibir el carbón? Y entonces nos comenzamos a dar cuenta que todo está vinculado y que las cosas tienen que ver unas con otras. Ese pensamiento es el pensamiento sistémico, que nos ayuda a entender por qué si sube la temperatura se afecta el mundo del trabajo. ¿Por qué si se seca un río cambian los derechos humanos y laborales de las personas que viven cerca al río, aunque las personas no trabajan en el río? Entonces, estos pensamientos sistémicos son un elemento importante. Y segundo componente, con exponerlo, yo no sé si a usted le ha pasado que a veces tiene la idea clarita en la cabeza, pero usted no sabe cómo volverla a palabras. Y entonces uno como que se pone medio nervioso y como que piensa un poco. Y lo que necesitamos comenzar a desarrollar es una capacidad para articular palabras con ideas, pero de una manera sintética, sin que nos lleve 25 minutos una intervención, sino que en 4 o 5 minutos nosotros podamos exponer nuestra idea sin sentir que nos faltó tiempo y sin sentir que pues eventualmente se nos están quedando cosas por abordar. Entonces estos dos elementos eran los que quería como poner sobre la mesa, un pensamiento sistémico y una capacidad de comunicación asertiva con el trabajo en casa. Quisiera preguntarles cómo les fue, si les pareció que era muy largo el trabajo, si les pareció que no tuvieron tiempo realmente, muchas ocupaciones, estaban súper atareados de trabajo, de familia, de hijos, de cuidados. ¿Cómo les fue con el trabajo en casa? Y en este marco también quisiera invitarles a que seamos un poquito más participativos porque es importante que rompamos el esquema del profesor hablando y los demás escuchando. Y eventualmente, pues yo sí pongo el webinar y voy a hacer otras cosas porque necesito continuar con mis responsabilidades, pero que eso no nos limite, por ejemplo, a dar una opinión, a hacer una pregunta o a participar. El éxito de los procesos colectivos de aprendizaje es que sean participativos. Entonces, les quiero invitar a que también podamos participar, hacer algún comentario y que nos pueda orientar el contexto del día de hoy. Entonces, dos personas. Y sí es importante, mañana tengo inclusive reunión en la subcomisión con Ministerio de Trabajo y allí se habla bastante se habla bastante de cómo generar empleo desde los nuevos términos, los llamo yo, los verdes y azules, ¿no? Porque esto no es que sea nuevo, sino que se le va cambiando de acuerdo a a las condiciones y precisamente una es que nos van a exponer cómo las cajas de compensación, cómo la gobernación y cómo la alcaldía de Cúcuta ha tratado de llevar estos enfoques a la situación que se vive aquí en zona de frontera, porque si aquí vivimos que aquí se vive únicamente desde rebusque, se vive únicamente desde el trabajo informal, pero no se está cuidando tampoco el medio ambiente, porque el medio ambiente no solamente lo está afectando bueno, lo que son las ladrilleras, lo que son las explotaciones que se tienen aquí cerca, sino también es cada uno de los residuos que deja esta cantidad de vendedores ambulantes y que deja entonces cómo la alcaldía está trabajando eso, cómo la gobernación y cómo las cajas de compensación van a generar empleo. Estamos citando también en estas comisiones a Corponor, ¿no? A ver qué está haciendo por el agua a un futuro y qué está haciendo por las situaciones que le corresponden a ellos. Corponor fue la Corporación Autónoma Regional del Nororiente aquí en el norte de Santander, ¿no? La que se encarga absolutamente de todo lo que tenga que ver con el agua. Y sí me pondré a la par mañana con ese trabajo, yo creo. Listo, muchas gracias. Bueno, La idea es que no se sienta como que, uy, no, es que me toca cumplir, es que si no voy a no, no, perder. no, créame que no es No. el cumplimiento, sino hace parte de esta dinámica y de hecho estábamos preocupados. Yo le decía tal vez a Tatiana, no, hoy sí voy a entrar porque
Necesitamos seguir el proceso y hemos aprendido bastante, créame. Esas conversaciones que hemos tenido antes nos han dado bastantes luces aquí en el norte de Santander. Aquí en el Así norte de es. Santander, a ver qué vamos a hacer y cómo lo llevamos a los compañeros de la Central Unitaria de Trabajadores del Norte y vuelvo y repito a la subcomisión en el Ministerio de Trabajo. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Es la idea, que no nos quedemos solamente con la evaluación o con la actividad, sino que aprendamos cosas que sean útiles para el ejercicio sindical y que desde donde sea que estemos trabajando, que allí tengamos herramientas para abordar estos temas. Ahora, quisiera también escuchar una compañera, no sé si Tatiana Suárez nos quiere contar un poquito también. Sí, la actividad realizada, muy enriquecedora. Fueron tres palabras que se escogen de acuerdo al tema que se trabajó, un video pues muy sencillo que se hizo y la verdad es bastante enriquecedor porque de una u otra manera uno hace conciencia de lo que tiene, de lo que trabaja, de lo que maneja, el impacto que genera, así sea desde simples acciones concretas. Y eso también se puede ver el eco, el impacto que genera en otros, ¿no? En los compañeros, en contarles qué estamos haciendo. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, siempre en las actividades yo iré contando qué es lo que, por qué puso esa actividad, hacia dónde está orientada y en qué nos podría servir. Esta primera, acuérdese, pensamiento sistémico, cómo se entrelazan las cosas y todo tiene que ver con todo. Y dos, capacidad de concreción y comunicación, porque a veces también uno se apasiona con los temas. A mí me pasa mucho con esto que me piden una opinión y yo me apasiono tanto y quienes han estado conmigo en reuniones se darán cuenta que de repente pasa media hora de intervención y yo sigo hablando y no me callo. Y los compañeros son como que, bueno, chévere, pero ya otras personas queremos participar porque a uno le cuesta mucho ser concreto. Entonces, 5 minutos para explicar algo amplio puede parecer corto, pero nos genera esas habilidades. Así es que muchísimas gracias. Y bueno, ya entrando entonces en materia, el día de hoy lo que buscaremos es justamente este entendimiento de la importancia de los enfoques diferenciales en los contextos políticos entendidos desde dos dinámicas, políticas públicas, pero también el ejercicio político colectivo de lo comunitario y lo social. Y cómo esto tiene que tener un enfoque diferencial porque no todos vivimos la transición de las mismas formas, por las mismas causas, porque, por ejemplo, personas que se dedican a la extracción de oro de manera, digamos, lo que artesanal, informal, en el mercado informal, no afrontan los mismos retos que personas que hacen parte de una empresa que se dedica a la producción de energía termoeléctrica. Queman carbón y con eso generan energía. Son dos sectores productivos diferentes, pero los dos hacen parte de la transición justa. Y también la persona que se dedica a la cría extensiva de ganado o la persona que se dedica a cultivos que no son del todo sostenibles o la persona que se dedica al transporte y que no ha electrificado esas flotas de transporte. Entonces, todos estos sectores es muy importante que tengan en cuenta este enfoque, un enfoque diferencial. Entonces, bueno, aquí veremos como algunos de los contenidos del día de hoy, que es aterrizar un poco más. La semana pasada vimos que hay varios tipos de transiciones. Hay una que las articula y de ahí se desprenden varios. Vamos a ahondar un poquito en estas transiciones y además de eso, cómo se vinculan con las políticas públicas y particularmente hacer énfasis y poner la lupa en la transición agroecológica, que es la que nos convoca en el marco de una transición justa de la fuerza laboral, de la transición energética justa, de transiciones productivas. ¿Y esto cómo lo aterrizamos a un enfoque de género, un enfoque etario, un enfoque cultural, un enfoque étnico, que nos permita luego entenderlo en el mundo del agro porque es pertinente? ¿Qué pasa en el mundo del agro? ¿Cuáles son algunas cifras de este mundo que nos permiten entender la pertinencia de estos enfoques para luego desde el diálogo social generar una articulación en el punto 5 en donde se puedan promover y generar empleos verdes desde un diálogo social y un espacio de concertación y encuentro permanente con diferentes actores en los territorios para finalmente entender que el lugar de trabajo y el trabajo en sí mismo son la mejor oportunidad que tenemos para generar acción climática? Siguiente, por favor. Entonces, de todos los tipos de transiciones que existen, vamos a aterrizar todo a la transición agroecológica. Esta transición agroecológica es
una convergencia importante de elementos de otras transiciones que, como les había comentado en la sesión anterior, están todos amparados por la transición justa de la fuerza laboral. Es la que está aquí como un gran paraguas. ¿Por qué? Porque todos los sectores productivos tienen fuerza laboral. Entonces, la transición justa de la reconversión de trabajadores del sector de la papa, por ejemplo, en tema de sostenibilidad de la tierra y de procesos agroproductivos sostenibles, es diferente a la de trabajadores del sector energético que se dedicaban a la extracción de hidrocarburos y eventualmente pueden pasar a energías alternativas como el hidrógeno verde. Y es diferente a las personas que tal vez manejaban un tractor a combustión y ahora van a manejar un tractor eléctrico, como es diferente los pilotos, por ejemplo, en la aviación, en el transporte aéreo, que venían manejando un tipo de aviones y eventualmente se comienza a implementar una nueva flota de aviones que requieren otras habilidades para pilotarlos y necesitamos a todos generar los procesos de reconversión laboral. Entonces, por eso, como la fuerza laboral está en todos los sectores productivos, es la que cobija todas las transiciones. La transición energética, por su parte, es un elemento muy importante porque no hay absolutamente ninguna actividad humana que no esté vinculada con la energía. Nosotros necesitamos energía para cocinar. Usted prende su cocina, prende su estufa y necesita energía, energía calorífica. Usted se sube al bus y eso lo mueve energía. Usted prende el televisor y hay otro tipo de energía. Todo necesita energía. Entonces, una transición energética hacia fuentes renovables es clave. No solamente la producción, sino la distribución y el acceso a la energía. Y hablamos ahora también de soberanía energética, de qué capacidades tienen las comunidades para acceder a la energía y como aquí en Colombia pasa, hay una paradoja en donde las comunidades tienen el potencial de producir energía como la energía solar, por ejemplo, pero tienen unas facturas de energía impagables. En algún momento estuve yo en la costa de Colombia y me mostraba un compañero de un sindicato una planilla de luz por 1.800.000 pesos cuando él ganaba 2 millones de pesos. Él me decía, ¿cómo es posible que tenga que pagar un recibo de 1.800.000 y me queden 200.000 pesos para vivir el resto del mes con mi familia? 1.800.000 pesos son $450, más o menos, $450 de planilla de luz. Entonces hablamos que el tema de la transición energética tiene que ver con soberanía energética, seguridad energética, distribución energética, generación energética y todas las transformaciones en torno a la energía eléctrica, pero también la energía generada por los combustibles, también la energía generada por otro tipo de fuentes. Abajo tenemos una transición tecnológica, en donde esta transición tecnológica ha traído grandes transformaciones en el mundo del agro. En algún momento abordamos el tema de los corteros de caña, particularmente en algunos territorios donde los ecosistemas son especialmente buenos para la producción de bueno, para la implementación de esta cadena productiva. Y de repente comienzan a llegar máquinas que hacen el mismo trabajo que otras personas y en lugar de reconvertir y acompañar el proceso de reconversión de sus trabajadores o de brindar alternativas a los trabajadores, los despiden y compran máquinas. Y eso eventualmente va a pasar en muchos campos también. Por ejemplo, ahorita está pasando mucho que em, hay máquinas en las estaciones de servicio, en las gasolineras, que ya no necesitan personas. Uno solo va a poner la tarjeta, dice cuánto necesita y ya entonces tanquea el carro. Y hay personas que trabajaban en la gasolinera. Hay lugares de comidas rápidas en donde usted ya llega, hace el pedido en la pantalla, paga con su tarjeta y va y reclama el pedido en caja, donde van a trabajar los cajeros. Hay personas que trabajaban en atención al cliente por vía telefónica y ahorita ponen es una inteligencia artificial, un robot a contestar. ¿Dónde van a trabajar esas personas? Los procesos de automatización y de tecnificación de los encadenamientos productivos están implicando profundas transformaciones y riesgos a la fuerza laboral. ¿Qué vamos a hacer nosotros para proteger los derechos de las y los trabajadores en el marco de una transición tecnológica, de procesos de tecnificación y automatización? Y esto se encuentra en el agro. Hay cambios energéticos y cambios tecnológicos que se entrecruzan con componentes agroproductivos, pero aquí no solamente se llama transición agroproductiva, sino agroecológica.
porque estamos hablando de una producción sostenible en donde se respeta la presencia de flora y fauna nativa, en donde se procura la restauración y conservación de ecosistemas, al mismo tiempo que se restauran ecosistemas con especies nativas productivas que pueden generar encadenamientos susceptibles de generar formas de empleo. Entonces no se trata simplemente de que, bueno, vamos a deforestar, a reforestar, entonces vamos a poner varias especies ahí estratégicamente y bueno, y ya lo dejamos ahí solo y nos vamos. Allí también se pueden generar empleos. Pero entonces esta transición agroecológica es una de las más amplias porque del sector agroecológico y agroproductivo depende la soberanía y la seguridad alimentaria de las comunidades. Estamos hablando de cumplimiento de derechos humanos que dependen particularmente de esta transición, de manera que el cambiar un modelo agrícola intensivo y contaminante que degrada los ecosistemas y los territorios debe dar paso hacia prácticas que sean más respetuosas con la diversidad, la biodiversidad, pero también más resilientes y con mejores condiciones estructurales de vida para las poblaciones, comprendiendo que esta soberanía y seguridad alimentaria permite el acceso justamente a cumplimiento de derechos humanos, pero que podemos precautelar desde la fuerza laboral que está integrando las cadenas productivas agroecológicas en los territorios. Entonces, la fuerza laboral, las trabajadoras y trabajadores, se convierten en estos agentes de cambio, en estos protagonistas de generar ¿qué? Procesos productivos sostenibles, pero en el marco del trabajo digno y decente. Porque como vimos anteriormente, si se generan estos procesos sin normas de trabajo digno y decente, son empleos ambientales, pero no son empleos verdes. Lo que crea un empleo verde es su sostenibilidad económica, su sostenibilidad ambiental y su sostenibilidad social. Esta tercera sostenibilidad social hace referencia a los derechos. El respeto a los derechos fundamentales del trabajo es lo que hace verde a un empleo verde. Si a una persona la ponen a trabajar en elementos sostenibles, bien, pero son empleos ambientales. ¿Por qué? Porque no tiene el goce entero de sus derechos fundamentales del trabajo. En ese sentido, lo que entra a asegurarnos el acceso a esos derechos, a la vez que protegemos el ambiente y generamos mejores condiciones productivas, mejores mercados y mejores medios de vida para las personas que habitan los territorios, son las políticas públicas. En sí misma, una política pública es un instrumento de transformación de la sociedad que actúa sobre el comportamiento de personas que orienta ese comportamiento. Es la base de la política pública. El comportamiento y del comportamiento vienen acciones. Entonces, ¿qué pasa con la política pública? Focalizan los objetivos de las acciones que ocurren en territorio, articulada con las instituciones, para lograr un objetivo que responda a una necesidad. En ese sentido, una de las necesidades más importantes que tenemos ahorita es enfrentar el cambio climático. Es uno de los retos más grandes que ha tenido la humanidad en muchos siglos, porque los efectos que está teniendo el estrés climático sobre las personas están llegando ya a lugares donde no se esperaba. Yo no sé si ustedes sabían que, por ejemplo, mosquitos transmisores del dengue anteriormente se encontraban máximo hasta los 1.200, 1.300 metros de altura, cosa que quienes vivimos en zonas más altas, pues no teníamos este riesgo de salud pública del dengue. Pero el último estudio que hicieron encontraron mosquitos transmisores del dengue hasta a 2.350 metros de altura, porque están aumentando las temperaturas de los ecosistemas y eso facilita la reproducción del mosquito. Y entonces una enfermedad que antes podía parecer tropical, ahora es una enfermedad que encontramos a 2.350 metros de altura y son territorios que no estamos preparados para enfrentar una enfermedad por vectores como el dengue, que genera tantas complicaciones. Enfermedades como el chikungunya también están comenzando a llegar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las políticas públicas son las que articulan la colectividad, la institucionalidad, los gobiernos territoriales y gobiernos nacionales para decir, aquí tenemos una necesidad y esa necesidad la tenemos que afrontar de manera conjunta y estratégica. De manera que estas políticas públicas nos permiten a nosotros, primero, generar una garantía de justicia social territorial. Lastimosamente, en muchos casos sobre el papel,
porque si fueran tan garantes de la justicia social en el territorio, no seríamos testigos de las grandes desigualdades que existen, no solamente entre territorios rurales y urbanos, sino aún entre clases sociales al interior de los mismos territorios, porque hay gente que habita territorios rurales, pero con una capacidad adquisitiva económica enorme, y personas que habitan zonas urbanas con, en teoría, muchos más servicios y acceso facilitado a sus servicios y cumplimiento de sus derechos, pero con escasos recursos que también problematizan las desigualdades no solamente territoriales, sino socioeconómicas. Entonces, la búsqueda de la política pública es esa garantía de la justicia social que oriente este segundo punto, que sería la articulación multiescala para el apoyo técnico y financiero de las acciones necesarias. Tengo una necesidad. Vamos a articular la gente que sabe, que tiene conocimiento técnico sobre esta necesidad. Entonces, por ejemplo, vamos a detener el cultivo intensivo de teca, que es un árbol maderable, porque hay un fenómeno, y es que en los monocultivos demasiado grandes de árboles madereros para la generación de madera, son lo que se conoce en algunos territorios como bosques silenciosos. Son bosques extensos y muy grandes en donde no hay aves, no hay insectos, donde no hay animales y no se escucha nada, como cuando usted va al campo y escucha pajaritos, escucha insectos, ranas, escucha todo. En estos grandes bosques de árboles maderables no hay sonido. Entonces, si vamos a transformar eso, ¿qué necesitamos? Una articulación multiescala, gobiernos nacionales, gobiernos territoriales que brinden apoyo técnico. ¿Desde dónde? Instituciones con competencia en el tema, como ministerios de ambiente, como ministerios de agricultura, como ministerios de comercio, que no solamente lleguen a decir, no, aquí ya no vamos a tener este árbol, pero resulta que habían 80 personas que dependían del cultivo de esos árboles, y que cuando se acaba el cultivo de los árboles se quedan sin trabajo. ¿Qué pasa con los derechos laborales de estas personas? Entonces ahí entra la competencia del Ministerio del Trabajo, con herramientas de reconversión laboral, de formación para el trabajo, de certificación por competencias, que permitan a las personas el hecho de que las transformaciones y los cambios que ocurren por una transición no impliquen el detrimento de las condiciones estructurales de vida y el cumplimiento de los derechos de las comunidades. Porque el problema no es la transición, el problema es los retos que trae y que nadie los afronta. Retos como el desempleo, retos como el detrimento de la protección social, retos como la persecución sindical, retos como la inseguridad para el ejercicio sindical. Entonces, todo eso, ¿cómo lo abordamos? Por medio de esa articulación y escala, con un apoyo técnico, pero también financiero. Porque las políticas que no tienen financiación no se convierten en acciones y quedan en un papel engavetado por allá en el archivo de alguien, y ya nunca se implementan. Necesitan también reconocer un impacto fiscal, pero además hay un elemento muy importante, y es que ningún país, como les mencionaba en la sesión anterior, ningún país del mundo ha podido financiar por sí solo la transición justa. Las transiciones son tan costosas que necesitamos siempre cooperaciones internacionales. Y aquí viene un elemento muy importante, y son las relaciones internacionales en la transición justa, porque si llega un país del norte, que son los que contaminan, y es una de las injusticias transnacionales que tenemos que vivir, que los países del norte contaminan y a los del sur somos a los que nos toca tener las acciones para detener el cambio climático. Y entonces se generan cosas como, por ejemplo, los bonos de carbono. Y entonces eso se vuelve un mercado negro muy complejo, en donde China dice, bueno, entonces como yo generé tanto contaminación, entonces yo voy a pagar con esta plata la contaminación para que vayan y paguen proyectos en los países. Y entonces los proyectos en los países se implementan no escuchando a las comunidades en los territorios, ni escuchando a sus actores más importantes, ni sus necesidades, ni sus oportunidades, sino que China dice, quiero que allá vayan y siembren tomates. Y ya. Y resulta que la tierra no daba para tomates y el clima no daba para tomates y la gente no tenía ni idea de cultivar tomates. Pero como la condición del país cooperante fue que sean tomates, como sea, tenemos que sembrar tomates. Y perdemos una autonomía nacional desde el sur global que nos impide
hacer de la transición un ejercicio democrático y justo, y se vuelven en nuevas formas de colonización desde la financiación de la acción climática. Entonces, esto es un elemento importantísimo a tener en cuenta en estos apoyos financieros internacionales y nacionales que, si bien hacen posible la transición y sus acciones en los territorios, debemos tener una perspectiva crítica sobre la obtención de esta financiación y su implementación para que no se conviertan en formas neocoloniales que orienten los procesos productivos de los países, sino que por el contrario, desde la gobernanza, nosotros podamos llegar al tercer punto, que es el fomento de un desarrollo sustentable. La sustentabilidad del desarrollo depende de la pertinencia de las acciones al territorio. Imagínese, por ejemplo, si yo voy y me consigo, digo que a raíz del cambio climático están bajando mucho las temperaturas en ciertos lugares de Colombia, inclusive los parques amanecen así como con escarchas y blanquito el piso en muchos territorios aquí en Colombia ha comenzado a pasar eso. Entonces me dice Francia, "Ah, uy, es que es una ola de frío tremenda. Entonces le vamos a dar un dinero para que usted compre ponchos y ruanas y cobijas para la gente, pero los reparte, por favor, en el departamento de Magdalena y en el Atlántico, en la zona atlántica. ¿Se necesitaba eso? Sí, eventualmente se necesitaba. ¿Llegó al territorio que se necesitaba? No, llegó a otro territorio y allá eso no es un problema, ya hay otros problemas. La sustentabilidad de las iniciativas depende de lo pertinentes que sean a la necesidad de los territorios. Y un problema que tienen las administraciones de gobiernos nacionales es la distancia que hay del escritorio al territorio. Entonces resulta que en la capital, los doctores con su corbata desde su escritorio se inventan unas leyes que cuando llegan al territorio no sirven en el territorio porque resulta que el doctor que creó la ley en su escritorio no conocía el territorio sobre el que está legislando. Entonces, la política pública debe tener unas metodologías de construcción que reconozcan la realidad territorial y que tengan espacios de participación activa de las comunidades para entender sus necesidades, sus potencialidades y orientar las acciones, y ahí viene la sostenibilidad. Un desarrollo rural sostenible, sustentable, pasa por las discusiones de los monocultivos, pasa por las discusiones de la agroindustria que necesita de agentes químicos, fertilizantes o pesticidas que transforman los ecosistemas locales. Pero ese no es su único componente de sostenibilidad. Hay que pensar en una sostenibilidad en derechos, hay que pensar en una sostenibilidad social y en una sostenibilidad política en donde las agendas no cambien con el cambio de los gobernantes de turno, sino que fortalezcamos las organizaciones de base de tal manera que los proyectos continúen aunque cambien las personas en esos gobiernos territoriales, porque si no, cada 4 años vamos a estar borrando lo del pasado y tratando de hacer cosas nuevas. De repente no hay una articulación sistematizada y por lo tanto no vamos a poder hacer frente a los retos que trae consigo el cambio climático. Por eso el fomento de un desarrollo rural sustentable implica una sustentabilidad política, una sustentabilidad económica, una sustentabilidad social y ambiental, no solamente ecosistémica. Y ahí viene la complejidad de la transición agroecológica. En ese componente que debe pasar también desde los encadenamientos productivos por una reglamentación, una regulación de los mercados y fortalecimiento de los circuitos de comercialización, porque ¿qué es lo que pasa? En estos temas de sostenibilidad y sustentabilidad, nosotros hemos estado enfrentando varios retos y es que hay sectores productivos que pagan muy buenos sueldos. Entonces, resulta que una persona que se ganaba 6 millones de pesos, 8 millones de pesos, esos son como unos 1.500 a 2.000 dólares mensuales, con trabajos operativos que pasan por servicios logísticos, servicios del aseo general, de limpieza. Imagínese usted que trabaje en un área de estas y que le paguen 1.500 dólares, 2.000 dólares. Usted dice, no, esto es buenísimo. Cambia el modelo productivo. Se fue el sector extractor, se da un proceso de restauración ecológica y en el marco de esa restauración agroecológica le dicen, bueno, le tengo el negocio, vamos a sembrar guayabas.
pero le voy a pagar solamente $300 al mes. Y usted se pone a pensar, pero yo antes ganaba 2.000. Entonces yo prefiero seguir trabajando al otro lado hasta que se acabe y sacar toda la plata que pueda y no venirme para este lado a ganarme $300 con el doble de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Una transición agroecológica sostenible requiere también de mercados y circuitos de comercialización que en primera etapa se fortalezcan en lo local y que este fortalecimiento local permita dar un apalancamiento financiero inicial. ¿Qué quiere decir? Necesitamos plata rápido, vendamos producto rápido aquí en lo local, pero no quedarse ahí, porque ese modelo de negocio y productivo no es sostenible. No puedo cambiar yo una línea, un encadenamiento productivo que recibía plata de todo el mundo, porque el petróleo y el carbón lo compran muchos países, grandes países del mundo, y esas divisas internacionales entran al país. No lo puedo cambiar por un encadenamiento productivo en donde ni siquiera puedo comercializar a nivel nacional, sino solo dentro de mis territorios. Eso no va a dar sostenibilidad. Entonces, la primera etapa es justamente promoción de lo local, pero de lo local pasar a lo nacional, a lo regional, a lo internacional, y ese fortalecimiento es el único que le va a dar la sostenibilidad, porque si no vamos a llegar a invertir un montón de plata en proyectos productivos territoriales, en emprendimientos, en economía popular y solidaria, en círculos emprendedores, círculos productivos, que tal vez durante un año funcionan de una manera muy interesante y dicen, wow, lo estamos logrando, estamos haciendo la transición, pero después caen los precios locales, ya no hay tanto mercado en donde comercializar, se van cayendo las cadenas de suministros y finalmente se acabó. Y ahora ni la cadena productiva anterior ni la nueva. Me quedo sin trabajo, me quedo sin protección social, me quedo sin medios de vida. Entonces, esta regulación y fortalecimiento de los circuitos cortos de comercialización se refieren no solamente a los medios locales, sino a cortar las líneas de distribución. Porque ¿de qué me sirve a mí producir una libra de papa que me la pagan a 10 centavos de dólar y el del camión se la vende a otro distribuidor y ese otro distribuidor se la vende a la gran central de abastos y esa central de abastos se la vende al consumidor final, en donde el principal eslabón del encadenamiento productivo, que es quien lo produce, es el que menos dinero gana? Entonces, justamente el acortar los circuitos de comercialización es quitar intermediarios, democratizar acceso a las ganancias, pero al mismo tiempo comenzar a poner nuestros productos en el mapa mundial. Nosotros en Colombia estamos avanzando en el crecimiento de las exportaciones no fósiles y ha sido un crecimiento muy importante. Ahorita ya contamos con el 31.5% de crecimiento de estas exportaciones y sin embargo sigue sin ser suficiente. Entonces, las políticas públicas deben orientarse a estos cuatro elementos. Garantía de una justicia social territorial que entienda qué pasa en las calles, en los territorios, en los pueblos, en las cabeceras municipales, en los cantones, en las veredas. Y esto generar una articulación multiescala que tenga un apoyo técnico, pero también una participación de la base. Un desarrollo sustentable de manera ambiental, regulación en los mercados para evitar especulaciones, pero también injusticias en los precios y evitar también que se alarguen mucho las cadenas de intermediarios que finalmente afectan al productor. Y al productor es a quien estamos apuntando en estas transiciones. Siguiente, por favor. Entonces, em, ahí es cuando viene la importancia del enfoque diferencial. Para este caso particular, yo propuse 6 enfoques diferenciales. Hay varios porque hay muchos segmentos poblacionales que han sido históricamente invisibilizados. Nosotros, por ejemplo, desde el mundo sindical somos testigos de que es un mundo ampliamente masculinizado. Siempre que uno va a una reunión de sindicatos, la representación femenina es minoritaria. Y esto representa un reto porque nuevamente vuelvo a lo mismo, las mujeres no enfrentan los mismos retos que los hombres
Hay unas cuestiones desde la economía del cuidado y desde muchos otros elementos de segregación que hacen esto más difícil. Mismo pasa también con temas como la etnia, una pertenencia étnica a grupos diferenciados, en donde se generan unos estigmas y entonces estos estigmas van degradando la capacidad de participación de las personas, su visibilización. Temas como la edad, por ejemplo, las juventudes siempre se piensan como que no, eso es el futuro, sí, eso es el futuro, entonces espere a que llegue el futuro para participar. Y no, las juventudes tienen que estar aquí y ahora trabajando con nosotros. ¿Qué pasa con los relevos generacionales dentro de las organizaciones sindicales, por ejemplo? ¿Cuáles son esos discursos que por décadas hemos mantenido en las organizaciones sindicales, pero que en un contexto actual tal vez necesitan comenzar a transformarse porque actualmente estamos viviendo retos que las organizaciones sindicales de los 70s y 80s no estaban viviendo? Y cómo esas nuevas generaciones se insertan de manera efectiva en el mundo sindical para fortalecer su ejercicio y cuál es la flexibilidad que tienen nuestras organizaciones para vincular las nuevas generaciones, inclusive a cargos directivos. Conozco sindicatos en donde la misma persona ha sido presidente, director o ha tenido un cargo directivo del sindicato 30, 40 años. Entonces se mantienen muchas perspectivas, muchos discursos y muchos elementos que comienzan a desfasarse en el tiempo y comienza a ser necesaria una nueva herramienta de discurso, de concepto, de método que puede articularse, encontrarse con la inclusión de nuevas generaciones al ejercicio sindical. Orientación sexual. Inclusive muchas veces comentarios, chistes, cositas que se le escapan ahí a uno como que, uy, no, pero qué, tremenda, tremenda mujercita. Y se dan esos comentarios en donde parece que es un chiste, parece que no pasa nada, pero realmente se están convirtiendo en violencias simbólicas que no permiten una participación clara de personas con orientaciones sexuales diversas. Temas como personas con discapacidad, yo aquí les voy a contar, pero que por favor no salga de entre nosotros 28 que estamos acá. En el Ministerio del Trabajo de Colombia, yo soy asesor del ministerio en tema de transiciones justas y empleos verdes. Y yo trabajo, el edificio, el ministerio tiene en total 25 pisos. El ministro actualmente está en el piso 25 y los viceministerios en el 24. El otro día tembló y nuestro viceministro de Empleo y Pensiones es una persona con discapacidad. Cuando tiembla, uno no puede usar los ascensores, pero ¿cómo baja uno 24 pisos de escaleras con una persona que está en silla de ruedas? Entonces, en el momento de la emergencia, todo el mundo salió corriendo hasta que alguien dijo, ay, el viceministro, ¿y qué hacemos con él? ¿Cómo lo bajamos por ahí? La infraestructura de las instituciones no está pensada de una manera incluyente. Nuestros sistemas no están pensados de una manera incluyente. Y entonces, ¿qué pasa? Comenzamos a dejar gente atrás. Y una de las frases importantes que la OIT propone para las transiciones justas es no dejar a nadie atrás. Y tembló y ¿qué hicimos primero? Dejamos al viceministro atrás. Entonces, ¿qué pasa? Nuestras formas de pensamiento, nuestras estructuras y la manera en la que operamos tiene que comenzar a entender esas diferencias que hay en estos procesos. Me acuerdo también en algún momento estuve dando una capacitación para emprendimiento a una organización para personas que tenían discapacidades visuales. Entonces hicimos un manual para emprendimiento, habilidades blandas para el emprendimiento sostenible, em, y aprovechando pues como círculos productivos y todo esto. Y el manual lo tradujimos a braille, entonces ellos estaban súper felices porque todos habían pasado por un proceso educativo en donde sabían leer braille, pero había elementos como que del discurso que uno los dice normalmente y no se da cuenta que da por sentado muchas cosas. Entonces, yo estaba dando el taller y decía como, bueno, entonces el día de hoy vamos a ver. Y entonces uno de ellos me dijo, no, profe, nosotros no podemos ver. Entonces, cosas como el discurso y como las instituciones en general hacen que normalicemos el hecho de que todos estamos en la misma situación, todos estamos orientados hacia lo mismo, tenemos los mismos retos y no sucede.
Y elementos como el género, la etnia, la edad, la orientación sexual, la discapacidad o la condición socioeconómica de las personas limitan sus capacidades para adherirse a la transición justa de maneras diferentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos enfoques diferenciales lo que buscan es entender por qué son diferentes las condiciones de las personas. Pero si nosotros vamos sin ahondar mucho en temas de orientación sexual o discapacidad o condición socioeconómica, sino en los más generales, nos vamos a encontrar unas cifras interesantes. Entonces resulta que según las Naciones Unidas, de toda la mano de obra, toda la mano de obra agrícola de todo el mundo, el 43% son mujeres. Si nosotros dejamos por fuera de estos procesos a las mujeres, va a ser como que teniendo dos piernas para caminar nos cortemos una. Va a ser reducir nuestra capacidad humana a la mitad. Y eso es bastante dramático porque tengamos en cuenta que las mujeres de toda esta fuerza laboral del mundo agrícola ganan un 18.4% menos que los hombres. Pero resulta que un estudio que veía hace poco del Banco Interamericano de Desarrollo decía que las mujeres invierten entre un 85 y 90% de su salario en el cuidado de las personas que están a su cargo, que no siempre solo son hijos, a veces son nietos, a veces son sobrinos, a veces son hermanos, a veces son sus propios padres, a veces son tíos, porque como hemos trasladado la carga del cuidado exclusivamente a las mujeres tienen que tomar de sus ganancias y del dinero que obtienen para cubrir las necesidades de las personas a su cargo. Y estamos hablando de un porcentaje altísimo, del 85 al 90% de su salario. Y estamos hablando de que ni siquiera el salario puede ser el salario mínimo legal vigente. Puede ser un salario que en un mes se ganó $100 y de esos $100 invirtió 90 en su familia y 10 en ella, en su propia movilidad, por ejemplo. Caso contrario a los hombres que invierten entre un 60 y 65%. Entonces, ¿qué pasa? Las que más invierten en el desarrollo de las personas vulnerables de la sociedad son las que menos ganan. Entonces, aquí ya tenemos una desigualdad muy importante. En países andinos como Ecuador, como Perú, como Colombia, el 30% de la población nacional es rural. Estamos hablando de una gran cantidad de personas, en donde los entornos rurales son drásticamente diferentes a los entornos urbanos porque no tienen el mismo acceso a infraestructuras, no tienen el mismo acceso a servicios y por lo tanto a derechos. Entonces, derechos como la salud, derechos como la educación, derechos como el trabajo son permanentemente vulnerados para el 30% de esta población. Y de esta población, el 20% son personas indígenas que hacen parte de pueblos originarios. Entonces, aquí tenemos algunos elementos importantes diferenciales. Uno, el tema de género con las mujeres y la desigualdad salarial. Dos, poblaciones rurales con desigualdad socioeconómica en los ingresos, en el acceso a oportunidades de trabajo, en el acceso a derechos como la salud y la educación. Y tres, de esta población, un 20% que tiene una doble vulnerabilidad, porque además de ser una población rural con dificultades socioeconómicas, es una población indígena con los fenómenos de exclusión de los que suelen ser víctimas las personas indígenas. Ahora no se diga, por ejemplo, las personas afro, palenqueras, raizales, y que hacen parte de grupos étnica y culturalmente diferenciados que no logran por encontrar la forma de insertarse en las dinámicas laborales y productivas y por lo tanto, ¿qué pasa? Cuando nosotros enfocamos nuestras acciones de transición justa y las políticas de transición justa solamente a sectores muy amplios sin tener en cuenta esas brechas de desigualdad, la gente se va comenzando a quedar atrás. Por ejemplo, en el tema de género, si nosotros queremos reconvertir conductores de camiones, de transporte de carga pesada, la gran mayoría son hombres. Entonces aquí ya hay un inconveniente porque si vamos a reconvertir todo el sector, pues la gran mayoría son hombres, entonces los que van a seguir estando en la transición, pues son hombres. Entonces decimos, bueno, vamos a abrir unos cupos preferenciales para las mujeres. La participación igualitaria de hombres y mujeres no es suficiente como un enfoque diferencial de género.
Porque como las mujeres tienen a su cargo el cuidado, entonces, ¿qué pasa? Listo, yo abrí los mismos cupos para hombres y mujeres, pero resulta que las pocas mujeres que están trabajando en el sector de transporte de carga pesada, además tienen que cuidar a sus hijos. Entonces, les toca ir a trabajar, llegar a la casa, ponerse a cocinar, hacer tareas con los niños, prepararlos para el día siguiente de escuela, lavar la ropa, organizar la casa, y no le queda tiempo para estudiar y para hacer el curso. Entonces, a pesar de que se abrió la oportunidad de que sea un 50-50 de hombres y mujeres, primero, no había las suficientes mujeres como para lograr ese 50. Segundo, aun cuando hubieran las suficientes mujeres, la carga del cuidado hace que no puedan acceder de manera igualitaria a esas oportunidades. Y entonces los hombres se tecnificaron más y entonces ese curso, ese título que les dieron en el curso se convirtió en un requerimiento para ser parte de la empresa. Las mujeres no lo obtuvieron, entonces despidieron a las mujeres de la empresa y los hombres terminaron con mejores salarios, mejores cargos, mejores condiciones de protección social y las mujeres se quedaron a un lado de la transición. Ahí es cuando los enfoques diferenciales tienen que entender que no es lo mismo una mujer madre, cabeza de familia en una zona apartada en el Pacífico, en donde hay muchas complejidades socioeconómicas, culturales y políticas y muchas dificultades, a una mujer profesional que vive en una ciudad capital. Las dos son mujeres, pero una es una mujer profesional soltera y la otra es una madre cabeza de familia en una zona deprimida del país. Entonces, el entrecruce de estos elementos étnicos, de género, etario, eso es lo que constituye un enfoque diferencial. Y si nosotros queremos hacer realmente un enfoque diferencial integral, tenemos que entender que las necesidades de todo el mundo no son iguales y por lo tanto las acciones que orienten la transición justa no pueden ser las mismas para todos. Tenemos que entender la diferencia, porque la diferencia es la base de la democracia. Y si entendemos la diferencia en la transición justa, haremos del proceso de transición justa un proceso democrático, pero es democrático en tanto sea participativo y no solamente testimonial de que, bueno, yo hice una mesa y conversamos con 10 personas, pero igualmente vamos a hacer lo que a mí me parece. Eso no es participativo ni co-constructivo y es lo que lastimosamente pasa muchas veces en espacios de diálogo social de transición, en donde va la entidad y lo que hace es contarle a las personas lo que van a hacer y no preguntarle a las personas qué necesitan que hagamos y cómo podemos sumar esfuerzos para que trabajemos conjuntamente y eso que hagamos le sirva a todo el mundo, sin importar si es hombre, mujer, joven, anciano, con discapacidad, sin discapacidad. Entonces, este enfoque diferencial, siguiente por favor, nos trae algunos beneficios. Los enfoques diferenciales son los que hacen la transición agroecológica un proceso centrado en la justicia social a partir de elementos clave como la equidad en el acceso a oportunidades, pero oportunidades que desde el componente diferencial brinden también condiciones diferenciales para que no metan a todos en un mismo saco, porque una cosa que suele pasar mucho es que dicen, ah, sí, los diferenciales, entonces, mujeres, juventudes, tercera edad, personas con discapacidad, comunidad LGTBIQ+, todos hacen parte del enfoque diferencial, entonces todos hacen parte de una misma bolsa en donde yo meto a todo el mundo y en ese saco donde están todos ya estoy cumpliendo. No, aún dentro del gran enfoque diferencial hay enfoques diferenciales en donde el género no es solamente entre hombres y mujeres, sino que también hay otros componentes que complejizan el género de que si es una niña, una joven, una adulta, una anciana, un joven, un niño, un adulto, un anciano, y ese entrelace lo complejiza. El tema de la pertenencia étnica no son los mismos los retos que enfrentan las comunidades afro a las comunidades campesinas, a las comunidades indígenas, pero todas tienen que hacer parte de estos enfoques diferenciales. Entonces, es importante ese elemento porque justamente cuando los tenemos en cuenta nos permiten el fortalecimiento de capacidades humanas locales. Si estamos hablando de una transición justa de la fuerza laboral, de trabajadoras y trabajadores como protagonistas del proceso de transición, articuladores de diferentes actores sociales en los territorios que los sientan, los juntan, dialogan con ellos y a partir de ahí generan las posibilidades de transformación. Hablamos de que la base de todo el proceso de transición son los seres humanos. Entonces, lo que necesitamos es el fortalecimiento de
capacidades humanas, pero capacidades humanas locales, que aprovechan los conocimientos ancestrales que tienen muchas comunidades sobre su territorio. Y no me refiero solamente a grupos poblacionales indígenas o afro o étnico culturalmente diferenciados. Hay grupos sociales que toda la vida han vivido en el pueblo y entonces saben qué se produce en el pueblo, cuándo se produce en el pueblo, qué es lo que no se puede hacer en el pueblo, y ese conocimiento desde lo local es lo que nos permite generar iniciativas que sean pertinentes a la transición en el nivel local. Y para eso necesitamos un fortalecimiento de capacidades humanas locales. Este fortalecimiento de capacidades humanas locales va a implicar una reducción de brechas estructurales. ¿Por qué? Porque si nosotros comenzamos a entender de manera diferenciada qué es lo que necesitan los diversos segmentos poblacionales que componen un grupo social, vamos a comenzar a cerrar las brechas que alejaban a la mujer de la posibilidad de la transición, al joven de la posibilidad de la transición, a la persona con discapacidad de la posibilidad de transición. ¿Por qué? Porque van a contar con las herramientas y las posibilidades desde la capacidad, la cualificación, la formación y los conocimientos que los van a incluir dentro de los grandes procesos de transformación productiva en el contexto de una transición agroecológica, en donde estamos cambiando lo que hacemos, pues tenemos que enseñarle a la gente cuál es la nueva forma de hacerlo. ¿Y por qué no invitamos a los que antes no les enseñamos para que ahora hagan parte de esta transición, de esta gran transformación? Y de esta manera lograr la triple sostenibilidad. Sostenibilidad económica desde lo productivo, sostenibilidad ambiental en la conservación y restauración de ecosistemas estratégicos y en general de elementos medioambientales, y una sostenibilidad social con un enfoque de derechos y construcción de justicia social. Y todo esto se armoniza nada más y nada menos que es de una herramienta importantísima que yo creo que es una de las fortalezas que tienen las organizaciones sindicales. El diálogo social entendido no solamente como una herramienta de solucionar conflictos. Hemos naturalizado el diálogo social como que hay un bloqueo porque están haciendo exigiendo unos derechos, está pasando esto, entonces ahí sí, bueno, sí, vamos al diálogo social. Empezamos la concertación de un nuevo salario mínimo para el país y entonces vamos a hacer mesas de diálogo social. Pero frente a contingencias específicas o coyunturas de cosas que pasan urgentemente, tenemos que comenzar a entender el diálogo social también como un elemento que, como dice el primer punto, no es solo contingente, ni para atender el conflicto, ni para levantar los bloqueos. El diálogo social debe ser un espacio permanente que nos permita entender cómo generar y promover empleos verdes y azules, incluyendo a las personas desde una perspectiva intersectorial, desde una perspectiva diferencial, y a la vez apoyando esto como la base de construcción de políticas públicas, desde la cercanía y la incidencia que tienen las organizaciones sindicales con los legisladores de los diferentes países. Entonces, ¿cómo promover empleos verdes? Uno dice, bueno, pues ¿qué tiene que ver el diálogo social y los enfoques diferenciales con empleos verdes? Hay algunas organizaciones en donde, por ejemplo, los conocimientos ancestrales que tienen mujeres de organizaciones indígenas en temas de tejidos se han articulado con empresas de moda que no es una moda rápida de coger, consumir y botar, sino una moda en donde se basan en diseños propios de su región, de su cultura, de su grupo. Toman esos diseños y de manera sostenible producen fibras vegetales, hacen la ropa, la venden y finalmente todo esto genera un empleo verde. ¿Por qué? Porque es sostenible ambientalmente, porque ellas mismas cultivan las fibras vegetales con las que después hacen la ropa. Es sostenible económicamente porque es un negocio que les permite vivir de ese negocio de manera digna y asegurarse un mínimo vital en materia de vivienda, de alimentación, en materia de movilidad, en materia de necesidades básicas. Y tiene una sostenibilidad social porque esta organización
mantiene un contrato laboral con las mujeres en donde tienen una afiliación a la protección social y son mujeres indígenas que pueden acceder a una pensión, a una jubilación, que eso no es muy común que pase cuando se dedican a cuestiones artesanales. Entonces, todo esto se articuló ¿desde qué? Desde el diálogo social, desde hablar con una entidad, hablar con una secretaría de gobierno, hablar con un gobierno territorial, hablar con una institución, porque hubo un apoyo también ahí muy importante de una universidad, hablar con todos esos actores del territorio para que con una perspectiva diferencial articulemos acciones que nos lleven allá. Además de eso, el diálogo social nos permite fortalecer relaciones de confianza entre los diferentes actores, pero siempre y cuando haya un cumplimiento de los compromisos. Y para eso se debe contar con unas metodologías de sistematización de la información y el número 4, seguimiento y cumplimiento de los compromisos y tiempos establecidos. Porque a veces pensamos que el diálogo social es sentarnos en una mesa a conversar, pero ¿quién estaba llevando el acta? Uy, no sé. ¿Y quién tomó nota de los compromisos? No sé, pero yo me acuerdo que como que habían dicho que para tal fecha iban a hacer esta cosa, pero no hay metodologías de sistematización de la información y de seguimiento de los procesos que nos permitan llegar al 2, fortalecer las relaciones de confianza. Inclusive en muchos espacios en donde he tenido la oportunidad de hablar con empresas y con trabajadores, ambas partes me dicen eso, pues yo no sé quién llevó el acta, pues algunos de nosotros tomamos algunos apuntes o a veces una parte de la mesa lleva un formato de acta, otra parte de la mesa lleva otro formato de acta y cuando se miran las dos actas, cada una decía cosas diferentes. Y entonces ahí cómo se fortalecen las relaciones de confianza. Entonces, el diálogo social, para ser funcional en la generación y promoción de empleos verdes, primero tiene que ser incluyente y abierto a la gente. Porque nosotros, como organizaciones sindicales, siempre partimos del componente del tripartismo y es importantísimo que se vinculen empleadores, trabajadores y Estado. Es la clave de poder generar unos acuerdos que beneficien a toda la fuerza laboral, pero también es importante en el marco de una transición agroecológica sostenible y justa que tengamos espacios de diálogo no solamente contingentes, sino preventivos, en donde podamos construir agendas, donde podamos avanzar en la identificación de necesidades y de oportunidades, en tener unas metodologías de sistematización de la información que digan, bueno, este va a ser el formato único de acta y entonces todos nos vamos a poner de acuerdo y a todos ustedes se les va a enviar el acta y el acta va a tener unos compromisos con una fecha de cumplimiento y este compromiso y fecha de cumplimiento sobre el papel muy bonito, pero necesitamos que se muestre esa disposición para darle cumplimiento desde los actores a cargo de su cumplimiento. Y cuando se logra esto, se fortalecen las relaciones de confianza. Relaciones de confianza fortalecidas hacen mejores espacios de diálogo social y espacios de diálogo social fuertes crean agendas y mesas de trabajo de acción climática y de transición justa realmente justas. Entonces, no podemos pensar en transición justa sin un diálogo social ampliado, abierto y con enfoques diferenciales. Y cuando tenemos estas acciones, entonces ya tenemos una contribución a la política pública. Entonces, es como un ciclo. La política debe surgir de los espacios de diálogo que deben ser abiertos, que deben ser interseccionales, que deben ser diferenciales, incluir a todo el mundo para tener mejores relaciones de confianza que traen mejores acciones en territorio y esas propuestas de acción, esas agendas colectivas y esas líneas de trabajo claramente delimitadas nos dan mayor credibilidad y herramientas directas para incidir en las iniciativas y agendas de transición justa nacionales. Porque lo que suele pasar es que nos sentamos en la mesa, pues esperando a ver qué nos dicen y pues bueno, yo vine aquí, es un tema que yo he escuchado, pero realmente no lo entiendo bien de fondo. Es diferente a cuando uno llega con un concepto claro, con unas propuestas y con unas líneas de trabajo que dice, vea, esto es lo que ponemos, esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que proponemos para que logremos una transformación realmente democrática. En ese sentido, para llegar hasta allá arriba necesitamos partir del lugar de trabajo, del lugar de encuentro de múltiples personas, de hombres, de mujeres, de personas que viven cerca del trabajo, lejos del trabajo, pero que finalmente todos hacemos parte de la clase trabajadora. Hace un tiempo teníamos también un espacio
de encuentro, hay un panel de diálogo en torno a transiciones justas organizado por el buen William ahí desde la CUT. Y yo les decía, lo que pasa es que hay gente que cree que no es clase trabajadora porque se compró un iPhone a 24 cuotas. Entonces ellos dicen, no, yo ya no soy esa clase, ¿qué le pasa? Yo soy clase media. Mientras la gente dependa de su fuerza de trabajo para poder pagar sus deudas, su arriendo, sus servicios, para poder pagar su comida, para poder subsistir, es clase trabajadora. Gane lo que gane. Porque hay gente que entonces ya gana un poquito más y dice, no, yo soy clase media, pero se quedó sin trabajo y a los 6 meses ya no sabe qué hacer. También son clase trabajadora. Entonces, ¿cuál es el punto de encuentro de esa clase trabajadora como una masa crítica de base que puede contribuir a las transiciones justas? Pues donde trabajamos, las empresas, los espacios de encuentro y organización sindical, las mesas de trabajo. Entonces, si nosotros tenemos unas herramientas como organizaciones sindicales, para que como organizaciones podamos asegurar este diálogo coordinado con enfoques diferenciales, que procuremos por ya no tener un enfoque ampliamente adultocéntrico y masculinizado, sino que invitemos también a las juventudes a ser parte de esto. Invitemos también a las mujeres a tener una participación no solamente más amplia, porque ¿de qué me sirve una mesa en donde hay 60 mujeres y 2 hombres, pero los que toman las decisiones son los 2 hombres? No, eso no es diferencial. Lo que necesitamos es una participación activa en donde no sea solamente testimonial y de número, sino de incidencia y de voz y voto en la creación de líneas de trabajo para la acción climática desde los sindicatos. Si nosotros hacemos eso desde las organizaciones sindicales como coordinadores de este diálogo diferencial, entonces podemos pasar a una construcción de lenguajes comunes que tengan también herramientas de seguimiento, porque comenzamos a institucionalizarlas, porque muchas veces se adolece de eso. Y eso me he dado cuenta yo en muchos diálogos territoriales que he estado, en donde inclusive la misma institución va. Entonces, primero van los del grupo A y hablan con la gente y se regresan a la ciudad. Después de la misma institución va el grupo B y habla con la gente y se regresa a la ciudad. Y va el grupo C, todos de la misma institución. Y entonces la gente dice, pero ya de su institución, cada 8 días viene gente a hablar conmigo del mismo tema. Háblense entre ustedes y pregúntense entre ustedes, que nosotros ya estamos cansados de que vengan a preguntarnos cada 8 días. Entonces uno se devuelve a su institución y hace una reunión del A y el B y el C. Bueno, ¿y qué dijeron? Nadie sabe nada, nadie llevó un acta, nadie llevó una memoria del espacio, nadie sistematizó los compromisos. Y entonces, cuando hay un diálogo social desorganizado, se erosionan las relaciones de confianza entre los actores y puede tener un efecto adverso. No prevenir conflictos, sino generar conflictos. Para que esto no suceda, necesitamos construir unos lenguajes comunes en donde todos entendamos lo que dice cada uno desde sus posiciones y generemos unas herramientas de sistematización y seguimiento. Una de las herramientas de sistematización y seguimiento que yo suelo usar mucho es el cuadrito que llenamos en la sesión anterior, retos y posibilidades, porque estamos muy acostumbrados a ver qué es lo que nos falta y qué necesitamos, pero a veces no tenemos en cuenta qué podemos hacer y cuál es el potencial que tenemos. Hay muchos territorios con potenciales enormes, muchas comunidades con potenciales enormes, con grandes conocimientos, con mucha fuerza y con muchas ganas de trabajar, pero a veces no son conscientes de todas esas cosas buenas que tienen para esta gran transformación que es la transición justa, la transición agroecológica justa. Cuando nosotros entendemos qué necesitamos y qué podemos hacer, eso desemboca en cuáles son las acciones que nosotros podemos emprender. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos generar medios de vida, un ingreso, porque aquí se fue la empresa que estaba trabajando en el tema de una industria contaminante, llámese minería o hidrocarburos o lo que sea. Se fue la empresa y nos quedamos sin nada que hacer. Entonces hay una necesidad. Punto B. ¿Cuáles son las potencialidades que tenemos? Eso pasó en un diálogo, me pareció muy bonito. Las que se pusieron de pie en la reunión fueron las mujeres y dijeron, nosotros aquí como mujeres tuvimos que aprender a usar la máquina de coser
para arreglar los uniformes de los que trabajaban en la empresa. Y ellos se fueron, pero tenemos máquinas de coser y sabemos coser. Entonces ya hay una potencialidad, ya hay una oportunidad. Necesidad, ¿qué necesidad tenemos? Trabajar y generar medios de vida. ¿Qué potencialidad tenemos? Máquinas de coser y personas que saben usar esas máquinas de coser. Entonces, se creó una maquila en donde mandaban la ropa desarmada de otras partes del país, las camisetas, en Perú creo que les dicen el polo, las chompas, los sacos, los mandaban desarmados y lo que hacían las personas era con las máquinas de coser que ya tenían, armarlas y la prenda hecha, regresarla para que la comercialicen allá. Y entonces ahí se generó una acción. A, necesidad. Necesitamos trabajar para generar medios de vida. B, oportunidad. Tenemos máquinas y gente que las sabe hacer. C, hagamos una maquila y pongámonos a hacer ropa. Y generar un empleo para 120 personas, que después generaron una personería jurídica y después dieron afiliación a la protección social a estas personas. 120 personas que estaban desempleadas y ahora tienen protección social. Entonces, ¿qué pasó? Pues todo fue en el marco de una transición en donde dijeron, necesitamos cambiar esta línea productiva, se generaron unos impactos en el territorio, pero la misma gente del territorio logró estas acciones. Entonces, el diseño de líneas de trabajo y agendas conjuntas nos va a llevar a una reconversión laboral. Necesitamos reconvertir laboralmente a las personas que dejan de dedicarse a una actividad para dedicarse a otra, que se dedican a la misma actividad, pero tienen que transformarla para hacerla sostenible. Entonces, en estos panoramas, la reconversión laboral pasa por elementos de formación para el trabajo y preparación también de la fuerza laboral, no solo en conocimientos técnicos, sino en habilidades humanas, habilidades blandas, como la comunicación eficaz, como el liderazgo, como el trabajo en equipo. ¿Para qué? Pues para estos espacios de diálogo en donde vamos a estar con la gente. Y eso es un potencial enorme que tienen las organizaciones sindicales de diálogo social, de liderazgo, de trabajo en equipo, de resolución de conflictos. ¿Por qué no capitalizamos eso y comenzamos a expandirlo también como parte de una reconversión laboral que supera el componente técnico? Y si logramos esto, pues llegamos al punto final, que es una diversificación productiva adecuada a las condiciones territoriales, porque ya dialogamos, ya tenemos herramientas, lenguajes comunes, ya tenemos líneas de trabajo que nos articulan, ya tenemos cubierta la reconversión laboral y entonces vuelve a empezar el ciclo. Porque listo, logramos una diversificación productiva en el territorio, pero van a seguir habiendo relaciones conflictivas. Entonces, para eso necesitamos volver a generar un diálogo social coordinado que nos permita entender que tal vez los lenguajes que usamos la vez pasada ya no son los mismos de esta vez y necesitamos construir herramientas y lenguajes nuevos, adecuar los que ya existen. Pero esto es un ciclo que nos lleva a que las diversificaciones, la reconversión laboral en el marco de una transición agroecológica sean democráticas y contribuyan a la construcción de una justicia social. Desde el diálogo social, pero un diálogo social abierto, vinculante y participativo con enfoques diferenciales. Y cuando tenemos esto claro y llegamos a instancias de encuentro y debate nacionales, ya tenemos ejemplos de casos de éxito, ya tenemos mapeadas necesidades, ya tenemos mapeadas oportunidades, ya tenemos mapeados contextos territoriales y todo esto se convierte en la línea base para la construcción de políticas que respondan realmente a la realidad de los territorios. Entonces, bueno, es como lo que quería compartir el día de hoy con ustedes. Me encantaría darles ahora paso para que una persona en cada país me cuente cómo dentro de todos estos procesos, si los conoce, de transición, de transformación, de diversificación económica, de pronto ha visto algún tipo de discriminación o injusticia, porque siempre se dice transición justa, transición justa, transición justa, pero la realidad es que no siempre la transición es justa, a veces las transiciones también son injustas. Entonces, de pronto, una oportunidad en donde sienta, sí, aquí yo siento que en este proceso no se tuvo en cuenta a estas personas. Entonces, si les parece, y en llamado a una participación amplia, quisiera escucharles un compañero o compañera de Perú, un compañero o compañera de Ecuador, igualmente de Colombia, y que nos cuenten un poquito. Yo creo que Héctor. esta situación se viene dando
si nosotros nos acordamos de los tratados de libre comercio. Desde los tratados de libre comercio se ha venido dando una transición, querámoslo o no lo queramos, o se viene dando un cambio. No tanto, llamémoslo en el cambio climático, pero sí en el cambio de costumbres de cultivos en cada región. ¿Ya? Eh, ¿Hay discriminación? Sí, claro. Y yo llamo discriminación desde la misma parte legal que existe en Colombia, vamos a hablar de Colombia, desde la misma parte legal en Colombia que hay la discriminación, hacen las leyes, Congreso hace las leyes, no tiene en cuenta el campesinado, no tiene en cuenta las zonas en diferentes territorios, sino es un pupitrazo limpio. Ejemplo clarito está con la ley de los páramos, ¿ya? Donde quieren sacar a mucho campesino, que si bien es cierto, eso no hay que desviarlo, si bien es cierto, si vienen destruyendo parte de los páramos, pero porque no hay una asesoría, porque no hay un acompañamiento, porque nunca existió un acompañamiento por parte del mismo gobierno, sino son políticas de algunos gobiernos que me intentan, ejemplo, con las humatas en los municipios, con lo que fue en un tiempo Incora en Colombia, ¿cierto? Intenta un gobierno, lo para hasta ahí y discrimina muchas veces al campesinado en la formulación de las leyes. Hoy tenemos un problema grave con la formulación de la ley de los páramos, que es sacar una cantidad de campesinos que vienen construyendo vida, que construyeron vida por generaciones y hoy no tienen más a dónde ir, sino precisamente a esos límites de paro. Entonces, ¿cómo hacemos ahí para que esa discriminación con la gente de páramo no se dé, sabiendo que hay eso sí tenemos que reconocerlo, que posiblemente hay una destrucción ambiental? Lo otro estaba mirando en estos días un documento que se construyó precisamente en la parte de memorias hacia la construcción popular, ¿cierto? Unas memorias donde viene y se habla de esto que usted nos está explicando, doctor. Se habla de la defensa de la vida, del territorio y de la madre tierra y la justicia ambiental con derechos humanos y garantías, ¿cierto? Entonces uno dice, se ha venido hablando mucho de medio ambiente, pero ¿cómo lo ponemos en práctica si no hay verdaderamente un seguimiento o no hay verdaderamente una colaboración o no hay una participación del gobierno nacional directa? ¿En dónde? Precisamente en el terreno donde se esté dando. Y el cambio climático, para entrar al último punto, el cambio climático sí está afectando. Hoy tenemos zonas donde la papa se daba a los 6, 7 meses y hoy a los 5 meses ya da en condiciones diferentes, con más pesticidas, etcétera, etcétera, donde el intermediario aprovecha muchas cosas porque usted dio muchos ejemplos sobre el cultivo de la papa y me parece genial. ¿Por qué? Porque esta zona del Norte Santander era papera, lo que tiene que ver con Chitagá, Silos, Cácota, toda esa parte era papera, ¿ya? Ahorita la cambiaron, hicieron una transición, para mí es una transición de cultivos. ¿Por qué la cambiaron? Por el durazno, ¿cierto? Y está un monocultivo del durazno. ¿Hasta cuándo? Hasta que la tierra aguante. ¿Cuántos años hay? Y cuántos años esa tierra puede dejar de producir el durazno, como pasó muchas veces en Boyacá o pasó en algunas zonas de Boyacá. Entonces yo creo que ahí hay no hay un acompañamiento del gobierno. Ahí esto eh, existe, que el campesino por iniciativa propia es que genera los cambios en los cultivos, genera cambios inclusive en el mismo ecosistema, porque ya el cultivo de durazno lo programan si quiere en el mes de octubre, va a botar la hoja, en el mes de tal ya da la flor y en tal nos tiene que dar fruto, ya programan el árbol para la producción, ¿cierto? Y lo hace él por instinto propio como campesino, porque hay una discriminación de las políticas públicas agropecuarias en este país. Gracias. Totalmente de acuerdo, Héctor, y creo que lo que pasa es que justo las políticas no han partido de una participación general, de un diálogo social y de un entendimiento del territorio, sino de lo que alguien por allá se imaginó en la ciudad capital y entonces dijo, no, lo que se necesita es esto. Y cuando va a mirar la dinámica del territorio es totalmente diferente y excluyente con quien habita el territorio. Entonces, si el territorio no es de quien lo habita, pues de quién es, porque finalmente termina poniendo el trabajo,
pero no gozando de los beneficios. Y esa injusticia es la que ocurre cuando no hay un enfoque diferencial claro, cuando no hay un enfoque territorial claro y cuando la política desconoce totalmente el diálogo social y la condición real de las comunidades en territorios. Es que muy pertinente, Héctor. Muchísimas gracias. Debe tener cerrado el micrófono, doctor. Ah, qué pena con ustedes. Yo ahí todo emocionado declamándoles un poema y ustedes no me escucharon. Qué triste. Pero lo Eh, puedes repetir, Carlitos, no hay problema, te escuchamos. bueno, espero que les guste Neruda. Em, no, les estaba diciendo que ahora quisiera escuchar alguna persona que nos comente un poco también del contexto en Ecuador, en Perú. Yo siento que esto es muy interesante porque nos permite ver como cosas que tenemos en común, cosas que nos diferencian, pero al mismo tiempo ir desarrollando ese pensamiento sistémico del que les hablaba en el inicio. No sé si de pronto está por ahí Igor para que nos cuente un poco sobre lo que pasa en el Perú y nos dé un contexto de toda esta situación que también allá tiene, pues yo estoy seguro que algunos retos, pero también algunas posibilidades muy interesantes. Carlos, ¿cómo está Carlos? Buenas noches. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Soy acá de Ecuador. Trabajo en bananera del señor Álvaro Novoa. Y de lo que se ve justo, no hay nada justo, todo es injusto. Y no hay nada de, como quien dice, como dijo usted, la área verde. Transición justa, no hay justo, porque no hay un salario digno ni ni se respeta el horario de trabajo, como quien dice, el horario. Y todas las personas explotan como trabajadores. Somos explotados trabajando en la bananera. Somos bananeros y usted sabe que salimos de mañana a las 5:30 de la casa hasta llegar a 6, 7 de la noche a veces. Y no hay nada justo ahí. Eso le puedo dar a entender, compañero. Y desde la organización sindical a la que usted pertenece, ¿cuál ha sido esa relación con la empresa? ¿Cómo Eh, transcurren esos diálogos? Compañero, tenemos malos líderes que no tratan de hacer las cosas como deben de ser y creo que la empresa ya ha tomado represalia y tal vez ya lo eliminen como sindicato. Así nomás, porque ahorita el nuevo presidente ha renovado nuevas reformas y está bien difícil la situación. La directiva no quiere saber nada. Entiendo. Retos importantes que enfrentan ustedes, pero en ese sentido, Carlos, ¿usted siente que hay algo que puedan hacer? ¿Cómo podrían avanzar en continuar en esa lucha, en esa resistencia de la fuerza laboral de los trabajadores em, para continuar justamente en la búsqueda de ese respeto a sus derechos? Pienso que sembrándole nuevas esperanzas a los trabajadores, pero los compañeros, ya les digo, hemos tenido malos elementos en la directiva y siempre nos han hecho la mundial. Entonces, comenzamos nosotros en el 2012, imagínense. Y el primer presidente que tuvimos nos dejó casi vendido. Y ahora tenemos nuevo pero igual no trabajan por lo demás. Están trabajando solamente como para ellos y los compañeros están en duda.
Entonces es difícil. Porque realmente la única manera que tenemos de afrontar todas estas situaciones es la colectividad, es el trabajo conjunto, es no separarnos, no disgregarnos. Las resistencias deben ser colectivas siempre. Entonces, muchas gracias por su participación, mi estimado Carlos. Y yo siento que hay lugares en donde la transición puede ser más o menos fácil, más o menos conflictiva, y a partir de ahí, de ese entendimiento de los diferentes contextos, es que yo creo que podemos articular este como un espacio de escucharnos y en donde también podamos proponer alguna alternativa, manifestar mensajes de apoyo que son muy importantes porque pues obviamente independientemente de las diferencias que tengamos entre los países, pues hacemos parte de esa clase trabajadora que es tan importante que se acompañe. Así es que, mi estimado Carlos, muchísimas gracias. Te escuchamos, Carolina. Sí, bueno, para ponerlos en contexto, justamente lo que dice el compañero Terencio, que hoy tuvimos una reunión interna del sindicato hasta justamente hablando de este sindicato en específico. Eh, y bueno, sí, ellos han tenido problemas con sus directivas al interno, pero nosotros vamos a seguir trabajando en campo con las bases para poder organizarlos nuevamente. ¿Qué sucede actualmente en Ecuador? El 25 de julio de este año, el presidente sacó un decreto, el número 82, donde indica ciertas reformas al sindicalismo. Y una de ellas es que ellos son los que van a autorizar las directivas y se tiene que reformar la directiva, o sea, dentro de 90 días, 3 meses. Entonces ellos como están ya desarticulados no van a poder reformar su directiva e ingresar la documentación correspondiente. Sin embargo, este decreto es anticonstitucional, ¿no? Ya hicimos un proceso ante la OIT reforzando una queja que ya tenemos de hace muchos años para que esto pueda llegar ya llegó a la OIT y ya fue notificado el Estado justamente el día de ayer. La enviamos el día domingo. Entonces, eso como para que lo tengan en cuenta, lo sepan a pesar de las trincheras que nos separan, pero que también es un tema que refuerza la unidad sindical, diría yo, ¿no? Muchas gracias. Y esto nos muestra también que los contextos de transiciones justas en el sector agroecológico son muy diferentes, ¿no? En unos lugares son productivas, en otros lugares son políticas, en otros lugares son económicas, y los retos diferentes tienen que ser asumidos de manera diferente por las personas que están allí. Y eso hace que no haya una fórmula mágica para las transiciones, que uno llegue y les diga, el punto 1 es este, el 2 es este, el 3 es este, y si los cumplen los tres ya tienen una transición. Eso no existe, porque los procesos territoriales son diferentes, las luchas son diferentes, y aún, compañera Carolina, yo estoy convencido de que tú también en tu rol como mujer sindicalista enfrentas unas luchas diferentes a los compañeros sindicalistas, aún en un mismo contexto, en un mismo país, en un mismo sindicato, pero con perspectivas de esa misma problemática totalmente diferentes. Y por eso es que es importante el componente diferencial. Así es que gracias también por ese apoyo que nos das, por tu participación muy activa en este espacio, y porque siempre es bueno como dar ese vuelco y esa mirada también a lo que pasa en otras latitudes en estos temas. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, para ir cerrando, yo hay algo que les quiero preguntar. Muy sinceramente, y siéntanse ustedes en libertad de responderme, volviendo a la actividad, para saber un poco más o menos como cuál es la carga horaria que les está implicando y si está siendo muy pesado. Tal vez alguien consideró que la actividad anterior era muy pesada. No quisiera tampoco que se convierta en una carga muy difícil de llevar, sino más bien en un ejercicio complementario que aterrice lo que nosotros vamos a hacer, pero sin que eso implique, pues, obviamente un sobreesfuerzo, aunque estoy convencido que las capacidades que ustedes tienen también les permiten abordarlo, pero digamos que no se convierta en algo tedioso, sino más bien una buena experiencia. Carolina, ¿tú qué opinas? Sí, nosotros tenemos ciertas dificultades, pero lo que hemos nosotros em,
como llegado a un acuerdo, justamente este fin de semana, es que vamos a tener una reunión presencial para hacer las tareas. ¿Por qué? Porque ellos están en zonas rurales. Muchas veces no tienen luz, muchas veces el teléfono no les da para hacer la tarea. Muchas veces no comprenden, a pesar de que quizás yo soy muy minuciosa explicándoles, exponiéndoles, llamándolos uno por uno. Si tienen alguna dificultad, pregunta. Algunos tienen la habilidad de hacerlo rápido, otros no la tienen. Entonces, debido a este contexto, nosotros vamos a tener nuestro encuentro para el 16 de septiembre, donde vamos a realizar todas las tareas que tienen pendientes, incluso donde vamos a realizar, no es el 16, es el 13 de septiembre, día sábado, donde vamos a realizar todas las tareas y también las pruebas de entrada y salida, porque ellos tienen ciertas dificultades. Entonces, nosotros tenemos que ajustarnos a las dificultades que ellos tienen y solucionarlas y buscarle solución a eso. Entonces, de la tutoría que llevo, por lo menos la tarea la entregaron 5 personas, que voy a compartir justamente en un correo a Hernán todas estas tareas, y también voy a compartir las asistencias al curso y comprometiéndonos desde hasta desde que nos vamos a reunir para poder facilitarle el apoyo con la tarea a los compañeros. Eso quería como decir. Bueno, muchísimas gracias por su trabajo. Yo de verdad que me conmueve mucho esto porque uno cuando trabaja este tema a veces está en grandes salones con, con cosas así bonitas, lujosas, en el centro de grandes capitales, hablando de transición justa y quienes realmente la están construyendo son los territorios sin luz, sin agua, sin condiciones. Y no fueron los que causaron esto, pero son a los que les toca trabajar. Y perdón, pero me conmueve mucho porque esto para mí es una convicción, no es solo trabajo. Y de verdad, gracias Carolina por eso, porque si no nos juntamos a trabajar, esto no va a ser justo. Y esto va a generar brechas enormes. Va a hacer que los que siempre han estado en condiciones difíciles la tengan aún más difícil. Y son estos espacios donde me encuentro con ustedes, que me recuerdan que no son solo las capitales y los salones bonitos de reuniones con aire acondicionado, los espacios en donde hay que trabajar. Son los territorios a donde no llega el Estado, a donde no llega la luz, a donde no llega el Internet, porque son los que más van a sufrir. Finalmente, los grandes magnates económicos tienen su aire acondicionado y si les llega más caro el recibo, pues lo pagan y ya. Pero es nuestra gente que está en los territorios los que están sintiendo este cambio y los que tienen que luchar todos los días. Y esa convicción y esos esfuerzos, créanme que son muy valiosos y les agradezco mucho por eso. Porque a veces uno tiene que ver a la cara las injusticias y las desigualdades sociales y eso nos recuerda que hay que también reestructurar sistemáticamente todo esto y que la transición es nuestra mejor oportunidad. Y yo creo en eso, compañeros. Creo que podemos hacer de la transición una oportunidad para cerrar esas brechas horribles que nos han condenado por décadas. Pero esta es nuestra oportunidad y estoy seguro que vamos a hacer un gran trabajo. Gracias, Carolina. Gracias por tu trabajo. Y bueno, perdón, a veces me pongo sensible porque siento que a los que menos aportamos a este calentamiento global son a los que más duro nos está tocando, pero lo vamos a lograr. Es cuestión de juntarnos y trabajar juntos, compañeros. René, Buenas noches, compañeras, compañeros. No, el motivo de la tarea, por ejemplo, yo vivo en zona rural.
Por acá incluso se fue la energía, se arrancaron los cables y nos quedamos 3 días sin energía. Si no es la energía, se nos va el internet. Es zona netamente rural, pero en cambio, compañero, aquí estamos para aprender y para seguir adelante, para mejorarnos, porque todos tenemos las capacidades. Lo que a veces no tenemos es las necesidades que nos obligan. Y, por ejemplo, estos módulos, estos son aprendizajes buenos para uno y para continuar la lucha. Por ejemplo, acá en el campo, en mi zona, no ha habido una transición justa. Por ejemplo, en los pueblos, ellos se van de energía y necesitan solución. En cambio, acá nosotros, en lo que es zona rural, mis compañeros están lejos de donde yo estoy. Por ejemplo, ya se fue la energía 3 días, se explotó un transformador y nos dejaron ahí abandonados. Uno tiene que estar en la lucha ahí. Ya. Y ahí si no es el internet. Pero ahí estamos, compañeros, para seguir adelante y continuar que haya una verdadera transición justa en esto, en las luchas, en todo. Porque los gobiernos locales, seccionales, no les importa nada. Mientras que no hagamos y no hayan verdaderas reformas políticas de Estado y más que todo nosotros los sindicatos y desde ATAC promovemos nosotros esas luchas, el buen vivir y como estamos con este gobierno que hoy a los dirigentes sindicales los persigue, a los trabajadores, la clase laboral está en peligro, más que todo. Los grandes grupos de poderes económicos manejan el país, en lo laboral eso, en el tema ambiental la contaminación, la minería ilegal, los mecheros, en lo que es la Amazonía, todo eso, compañeros. Pero hay que seguir adelante para que, ya le digo, haya una verdadera transición justa en los sectores agrícolas y minero energéticos. Y entonces estos espacios son buenos para aprendizaje, compañeros, seguir adelante en la lucha. Bueno, René, muchísimas gracias. Eso es lo que yo quiero y es que queden unas herramientas útiles para los ejercicios de transición. No solamente pues asistir a un taller y escuchar lo que está diciendo la otra persona, sino que de verdad pues podamos tener una perspectiva de la transición, unos conceptos, unas metodologías que nos ayuden a trabajar por ella, porque nos damos cuenta nuevamente que en muchos contextos los gobiernos no están muy interesados en este tema, las condiciones del territorio son adversas, pero lo importante es que nosotros confiemos en que podemos dejarle un mejor ecosistema, un mejor planeta, pero también unas condiciones de trabajo dignas a las generaciones las que vienen y las que ya están aquí con nosotros. Entonces, gracias también por ese compromiso, mi estimado René. Un abrazo y seguimos aquí para lo que se necesite. Igor, te escuchamos. Buenas noches. Igor Beramendi. Buenas noches, doctor. Felicitar por la exposición. Igual me llena, bueno, mi nombre es Igor Alonso, de Perú, Plades. Me llena de satisfacción y alegría, ¿no? Ver a un profesional que realmente pone a disposición su conocimiento y valora, ¿no? Al ser humano, al prójimo, a los compañeros, porque al final este tema es muy amplio, ¿no? Que al final afecta a toda la humanidad, ¿no? No solo a nosotros como trabajadores, sino al final a toda la humanidad, a todos los habitantes, se podría decir. Entonces, muchas veces, a veces nosotros cuando vemos a profundidad esto, como usted decía, ¿no? Al final los afectados, si bien cierto, haciendo un balance, los más afectados son los que menos tienen al final en este tema, porque los ricos, los que son, los empresarios al final, hasta pueden conseguirse una mansión bien ambientado, o sea, pueden tener, o sea, todo a la mano, ¿no? Pero los pobres, la clase trabajadora, la clase baja, como se le llama, eh, ellos son los más afectados al final con este tema. Entonces nosotros, a veces, muchas veces nosotros como sindicalistas, trabajadores, a veces, muchas veces siempre decimos, ¿no? Nos lamentamos que el gobierno, que el Congreso, que la política, eh, pero no hacemos casi, si hacemos algo, no nos concientizamos o no ponemos al 100% de nuestra parte. Yo desde aquí a los compañeros, ¿no? Decirles, pongamos ese ímpetu. Nosotros quisiéramos, como usted, como el profesor del día de hoy, ha puesto prácticamente el 100% de su experiencia, de su trabajo, de sus conocimientos,
a buena causa, ¿no? Entonces nosotros como sindicalistas también igual debemos aprender de eso, de involucrarnos más y apoyar a los que menos tienen al final, porque esto al final, a futuro, vamos a perder, mucha gente va a perder empleo. ¿Qué es lo que van a hacer al final esa gente? Entonces debemos prepararnos en eso, debemos sobre todo unirnos para hacer incidencia incluso en los gobiernos. En el Perú, por ejemplo, ustedes verán, ¿no? Por noticieros, prácticamente nos gobierna los corruptos, se podría decir. Y a ellos no les interesa este tema prácticamente. No les interesa porque es un tema que va en contra de sus intereses de grupos, entonces no van a hacer nada. Nosotros deberíamos prepararnos para que de acá a un año, 2 años, tengamos otro gobierno más amigable con este tema y que realmente se puede cambiar y sentar base para los próximos años. Yo creo los sindicalistas también debemos crear cuadros, ¿por qué no puedan llegar congresistas? ¿Por qué no del sindicalismo deben hacer también esas bases? Del pueblo profundo deben salir líderes que lleven esta bandera del cambio climático que va a afectar a la humanidad. Entonces, esta capacitación creo nos toma a reflexión y prepararnos, ¿no? Preparar. Bueno, de la tarea he tratado de hacerlo, pero a mi modo, pero en el fondo también mi compromiso es con mi sindicato, con el grupo que represento, apoyarlos y sobre todo unificar a los compañeros que en este tema inculcar lo que he aprendido, enseñarle a los compañeros para que ellos también vayan sumando con el tiempo y esto pueda cambiar. Muchas gracias. Yo me quedo con algo que tú dices, Igor, y es que tenemos que juntarnos, tenemos que unirnos, tenemos que entender que los modelos tradicionales no nos van a servir para enfrentar las necesidades que surgen en un contexto de transición. Y justamente esa juntanza y de ese trabajo articulado y comunitario, conjunto, colectivo, de la colectividad es que surgen las posibilidades de transformación. Lastimosamente, en Colombia decimos, una golondrina no llama agua, un solo pajarito cantando no trae la lluvia, pero si nos juntamos creo que podemos lograr cosas muy interesantes. Así es que muchas gracias, totalmente de acuerdo. Ahora, para hablar de del nuevo trabajo en casa, yo les quiero proponer entonces algo orientado a este entendimiento de las desigualdades que existen. Y como el día de hoy abordamos 6 desigualdades, 6 tipos posibles de desigualdad por tema de género, de etnia, de edad, de orientación sexual, discapacidad o condición socioeconómica, la actividad se trata de que usted elija 2 de esas, que usted dice, bueno, estas yo veo que son como más recurrentes, yo aquí había puesto en su entorno laboral, pero puede ser también en su entorno social, en su barrio, en sus grupos de amigos. Y a partir de esta selección de 2 tipos de discriminaciones, usted lo que va a hacer es elegir a 2 personas a las que usted va a entrevistar, ¿cierto? Entonces diga, por ejemplo, no, yo me he dado cuenta que en mi trabajo hay una discriminación a veces por tema de género. Entonces, de este tema de género voy a hablar con una compañera del trabajo. Entonces, la idea es que usted le puede hacer algunas preguntas, como por ejemplo, em, ¿usted considera que aquí en el trabajo hay una discriminación por género? Y vamos a hacer una entrevista. Si usted quiere, puede hacer una entrevista en donde usted vaya anotando las respuestas o si quiere, grabe con el celular. Usted graba con el celular, puede ser un video. Hay gente a la que le da un poquito de recelo salir en video y dice, no, estoy despeinado, no, es que a mí no me gusta, ¿no? Entonces, si no quieren video, pues puede ser un audio y usted le va haciendo esas preguntas. ¿Considera que aquí en este entorno tiene lugar la discriminación relacionada con tema de género? ¿Esta discriminación es recurrente? ¿Pasa siempre o pasa de vez en cuando? ¿Qué consecuencias tiene esta discriminación en las personas? ¿Usted piensa que esta discriminación por género tiene una consecuencia negativa para la gente y para la sociedad?
cómo podemos superar esa discriminación, cómo podemos dejarla atrás, qué podemos hacer para que ya no exista esa discriminación, cómo lograr que las personas discriminadas también se sientan más incluidas. Entonces, todas estas preguntas que yo les pongo acá, ustedes pueden hacerle algunas de esas preguntas o todas las preguntas si gustan a esa persona que entrevistaron. Y después un segundo factor, entonces, por ejemplo, por tema de edad. Entonces va usted y habla con un compañero suyo y le vuelve a hacer las preguntas. ¿Usted considera que aquí en el entorno donde usted está hay una discriminación por el factor de la edad? ¿La edad es un factor importante aquí en este lugar? ¿Esta discriminación es recurrente? ¿Siempre pasa o es más bien de vez en cuando? ¿Usted cómo lo ve? ¿Qué consecuencias considera que tiene discriminar a la gente por su edad? ¿De qué manera podemos superar la discriminación? Entonces usted igual le formula esas preguntas y bien puede ser en un audio o bien puede ser en un video si usted quiere grabar a otra persona, pero lo importante es que vamos a hacer después un escrito. Si usted quiere, lo escribe a mano y le toma una foto de ese escrito, pues que sea legible. O si usted quiere, lo hace en su celular o en un computador, como usted se sienta mejor. Cualquier herramienta es válida. Y entonces usted va a pensar, bueno, ¿qué tienen en común la persona número uno que yo entrevisté con la persona número dos? Ambas dicen que sí hay discriminación recurrente. Ambas dicen que sí, la discriminación se afecta en el lugar de trabajo. ¿Y ahora qué diferencias? Entonces, la que yo entrevisté por tema de género me dijo que sentía que era una discriminación que se daba particularmente en ciertos lugares de la empresa. Y la persona que hablé de edad me dijo que no sentía que había mucha discriminación. Entonces, allá hay una diferencia. ¿Qué cosas en común y qué cosas diferentes hay? Para que finalmente usted dé como una idea de, basado en eso que usted encontró en común y eso que usted encontró diferente, para que si el diálogo social serviría para dar solución a eso. ¿Será que si dialogamos entre nosotros podamos evitar la discriminación? Porque cuando nosotros ya tenemos en cuenta un enfoque diferencial, desde un ejercicio como este, podemos comenzar a llevar un enfoque diferencial a los espacios de diálogo social y después un enfoque diferencial a los espacios de construcción de políticas públicas cuando se tenga la oportunidad de una mayor incidencia o de espacios de articulación con otras entidades que generan esas políticas, pero partimos del principio. Ya hablamos de un enfoque diferencial, ¿cómo aplicarlo a un ejercicio pequeño para llevarlo a nuestros espacios de diálogo y concertación y después llevarlo a otras instancias, ¿no? Entonces, de una manera muy práctica, ya no solamente abordarlo desde el concepto, sino desde la acción. Entonces, esa sería la actividad de mis queridos compañeros, compañeras. Muchísimas gracias por el espacio, por su participación. Espero que las actividades les resulten, como hablaba también ahorita con el otro compañero, que se me escapa el nombre, nuestro compañero de Santander, Héctor, como hablaba ahorita con Héctor, y que él me decía, claro, es que mi compromiso no es solo de cumplir, sino de aprender, porque aquí estamos para aprender y para desarrollar ese cumplimiento. Yo creo que eso es clave y es que sean actividades que nos resulten útiles. Dentro de los materiales de esta sesión, ustedes van a encontrar unos capítulos de podcast, son 6 minutos de podcast, usted se descarga Spotify y les cuento, hay un secreto. Spotify le cobra uno por la música, pero los podcasts son gratis, porque como son de divulgación de conocimiento, usted no tiene que pagar nada para escuchar podcasts, entonces puede entrar ahí a los enlaces, escucha los podcasts, son muy interesantes porque es una experiencia de México. Una experiencia argentina, una experiencia de Colombia, y ahí comenzamos a tener un panorama latinoamericano e internacional de la transición justa y un par de videos que son como continuación del anterior que nos decía, no podemos contener de manera individual el cambio climático, pero sí tenemos opciones. ¿Cuáles son esas opciones y qué tenemos que tener en cuenta para trabajar por contener el cambio climático? Entonces les dejo esos materiales. Igualmente, si alguno o alguna de ustedes tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud, estamos en contacto por medio de sus tutores para que también se sientan en plena libertad de formularlo y poder resolverlo a la brevedad posible,
tanto frente a los temas que hemos abordado como del trabajo en casa y en general de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Les agradezco mucho su participación. Nuevamente, gracias Hernán.